Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 26 de junio de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Marilia García, Natalie Mora y Jessica Varela en la dirección técnica. César Arteaga les saluda a Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no representa a la Unión Europea en su mediación en la crisis de Venezuela, según ha dicho la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, en una respuesta escrita a la eurodiputada de ALDE, Beatriz Becerra. La respuesta a las 3 preguntas formuladas por su señoría es negativa, indicó Mogherini en su respuesta a una cuestión escrita formulada por la eurodiputada sobre si Rodríguez Zapatero era un interlocutor reconocido para hablar en su representación, si se le había considerado y si había mantenido la alta representante contactos recientes con él sobre la crisis venezolana. 9:01. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inicia su tercera gira por Sudamérica, en la cual, según los expertos en esa nación norteamericana, la situación de nuestro país marcará la pauta de la gira de este alto funcionario del gobierno de Donald Trump. La Voz de América nos amplía esta información. Para el profesor de Política Internacional de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, uno de los objetivos principales en esta tercera visita es insistir en el apoyo a la democracia de Venezuela. Los Estados Unidos quiere que los demás países de la región condenen, ¿no?, al autoritarismo de Maduro, la falta de derechos humanos y civiles, la implosión de la economía venezolana, la expulsión de números masivos de inmigrantes de Venezuela a Colombia, de Venezuela al Brasil. Sobre la inclusión de la crisis venezolana y el apoyo de Estados Unidos como parte de la agenda, el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, opina que es un paso adelante, pero es necesario mayor esfuerzo en Washington para alcanzar resultados más efectivos en la región. Lo más concreto que se tiene es la promesa de dar asistencia a Colombia para reubicar a refugiados venezolanos que están llegando de manera masiva, pero no hay, por ejemplo, un gran presupuesto en el presupuesto que viene. José Pernalete, Voz de América, Miami. Por su parte, el diputado William Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, destacó la importancia de esta nueva gira del vicepresidente de Estados Unidos por Sudamérica para buscar apoyo en la región para lograr los cambios democráticos que requiere nuestro país y enfatizó igualmente que las nuevas sanciones de la Unión Europea no son contra Venezuela. Importante señalarlo, las sanciones no son contra el pueblo venezolano. La campaña de Arriaza, la campaña de Elcy Rodríguez, del gobierno, es que esta es una persecución contra el pueblo venezolano, que el pueblo venezolano no se va a rendir. Es decir, empieza el discurso chauvinista, ese que ya no tiene a nosotros acostumbrado el régimen cada vez que recibe este tipo de presión. No. Esta es una presión contra 11 funcionarios que le congelan sus bienes y les prohíben la entrada a la Unión. Así de simple es la cosa. Y si tú te pones a ver la resolución, la condicionan al hecho de que se repitan unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, que haya liberación de presos políticos y que se restablezcan las condiciones para que haya una verdadera democracia en Venezuela. No está diciendo que es una medida contra el pueblo venezolano, en absoluto, es contra 11 funcionarios específicos a quienes le congelan los bienes y no pueden desplazarse hacia la Unión Europea. Eso les afecta mucho, a ellos les afecta mucho, les molesta. No solamente las sanciones de la Unión Europea, a ellos les molestó muchísimo las sanciones que aplicaron o que decidieron en Canadá. Eso lo sacó fuera de juego. El diputado William Dávila confirmó el encuentro que sostendrán este miércoles una comisión de la Asamblea Nacional con la misión de europarlamentarios que llegarán a las fronteras de Brasil y Colombia para evaluar la situación de los inmigrantes venezolanos que están llegando a estos países. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este martes.
dentro de un rato salgo yo para la frontera, porque la reunión sería mañana miércoles. Ellos van llegando esta noche a Cúcuta, los diputados que vienen de la Unión Europea. Por Venezuela vamos Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior, voy yo, creo que también va Sergio Vergara, que es vicepresidente de la Comisión de Defensa, de manera tal de que nos vamos a reunir con ellos mañana miércoles. Vamos a estar pues en el contacto pues con los migrantes venezolanos que se encuentran allá refugiados, que se encuentran en Cúcuta, tanto del lado del puerto de Santander como del puente internacional y por la vía de Ureña, de manera pues de que es muy importante porque hay una condición social muy deplorable, hay gente que está pasando muchas necesidades, hay que hacer puntualización de que el tema de la migración es un problema de derechos humanos. El migrante no pierde sus derechos humanos. Incluso fíjate que en Colombia la Corte decidió que efectivamente los migrantes venezolanos tenían derecho a la salud. Esto es muy importante porque los derechos humanos son progresivos y son universales. Así pues que en el caso concreto de Cúcuta, del norte de Santander, voy a estar ahí. Otra delegación va a estar en Boavista, donde también deben de estar por arribar en el día de hoy, y mañana seguramente harán las reuniones. En otras informaciones tenemos que Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Senda, anunció esta mañana que el costo de la canasta básica superó los 301 millones de bolívares en el mes de mayo. Esos 301 millones de bolívares que exigía la canasta básica en el mes de mayo significan 301 salarios mínimos que la familia venezolana de los que tenía que disponer para poder hacer frente a ese precio, o 118 ingresos mínimos, o también medido en bolívares diarios. Una familia venezolana el mes pasado necesitaba 10.037.945 con 10 céntimos diarios, o sea, 10 salarios mínimos diarios, para poder de alguna manera hacerle frente a lo esencial, sin contar por supuesto los problemas de escasez que tenemos. La inflación en consecuencia medida por la canasta básica, que no es una canasta que se puede comparar con la del Banco Central de Venezuela, es una canasta, como su nombre lo indica, con lo esencial. La inflación entre mayo del año pasado y mayo de este año fue de 21.012,3%. Mensualmente en el mes de mayo la inflación fue de 116,9%, y diariamente, y esto es lo que caracteriza la hiperinflación, tenemos una inflación de 4%. Continuamos en materia económica. Andrés Rojas Jiménez, periodista en el área de economía y editor del portal web petroguía.com, aseguró que la compra de crudo que hizo PDVSA a Rusia para entregárselo a Cuba no le genera ningún beneficio económico a nuestro país. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este martes. Eso en un escenario donde dentro del acuerdo de Petrocaribe, más bien PDVSA lo que ha venido haciendo es reduciendo las exportaciones para poder utilizar ese crudo y sobre todo esos combustibles en clientes que le aporten efectivo y le resuelvan parcialmente los problemas de caja que afronta en este momento la principal empresa del país. Personalmente, como ciudadano, a mí siempre me ha parecido que el acuerdo con Cuba es traición a la patria, ¿no? Pero si entramos en esa discusión que va más allá de estrictamente de lo económico, es decir, nunca ha quedado clara cuáles son los beneficios tangibles, más allá de que se diga lo de barrio adentro, que se diga determinados elementos de seguridad. Siempre ha sido, como todo en general, el acuerdo de Petrocaribe, es decir, todos esos acuerdos de cooperación al final terminaron siendo, es decir, como nunca se tuvieron un criterio comercial de que fueran beneficiosos para Venezuela, sino que tenían más un criterio político, y en beneficios muy puntuales, a la larga terminaron demostrando que PDVSA salió perjudicada con esos acuerdos, ¿no? Por su parte, el diputado Jorge Millán, integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, afirmó que es evidente que la crisis de PDVSA se agudizará aún más por el abandono del gobierno a la estatal petrolera. Así lo afirmó a las 7:10 de la mañana de este martes.
Bueno, nosotros hemos venido denunciando desde que llegamos a la Asamblea Nacional la situación de nuestra industria petrolera y bueno, teníamos la razón, sabíamos que el mal manejo de la cual era objeto nos iba a llevar a una quiebra de la empresa petrolera, que era además algo inconcebible no solo para los venezolanos sino para el mundo, porque generalmente las empresas petroleras generan una altísima ganancia, una gran utilidad que, independiente de malas administraciones, son, digamos que, mínimas al lado de las ganancias, sobre todo en una época de bonanza petrolera. El gobierno a veces aboga por precios altos del petróleo, pero hablar de $60, $70 de petróleo es un buen precio. Recordemos que Venezuela, a finales de los 90, antes de que llegara Chávez, el petróleo estaba en $8. El país no estaba como está ahorita, a pesar de esos $8. Con todo y eso, la industria petrolera seguía estando en capacidad de pujar por el desarrollo y por el progreso de Venezuela. Hablamos de una industria que producía 3 millones de barriles diarios. Hoy está en 60, pero apenas nosotros estamos en capacidad de producir 1.300.000 algo, y con toda una perspectiva de que eso va a bajar drásticamente. El diputado Jorge Millán, dirigente de Primero Justicia, indicó que la industria petrolera está frente a un colapso por la acumulación de una serie de fallas a las cuales no se les dan respuestas. Petroleros que se han dañado porque no se les hizo el mantenimiento. Eso la gente cree, yo me imagino que eso es parte de la ignorancia de las personas que se puso a dirigir PDVSA, que un pozo simplemente lo que había que hacer era explotarlo y ya, ¿no? Los pozos hay que mantenerlos, porque los pozos con un mal manejo se pueden dañar y dejar de ser útiles para la extracción de petróleo. Luego tenemos situaciones como la de ConocoPhillips, donde Venezuela está demandada y se han embargado sitios de almacenaje en las islas del Caribe de petróleo. También se ha embargado refinerías que en parte eran utilizadas para traer gasolina, diésel aquí a Venezuela, y hay una perspectiva, una posibilidad de que el carguero con petróleo venezolano se haya embargado, por lo cual tenemos petróleo represado en Venezuela. Entre tanto, la economista Sari Levy, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, destacó que esta crisis de PDVSA ubica al país en el peor de los escenarios. Si tienes una deuda, no tienes ingresos y además se te ocurre seguir pagando a determinados socios por vinculaciones políticas e ideológicas, pues te imaginarás en qué condición queda la ciudadanía. Lo que estamos viendo es un deterioro profundo, marcado y continuo del sector petrolero. Recordemos que para 1999, cuando comenzó este siglo, producíamos 3 millones de barriles diarios. Hoy en día no estamos seguros de producir un poco más de 1 millón de barriles diarios. Y además, si no fuera por la caída tan abrupta de la producción nacional, ya estaríamos sintiendo claramente las faltas de combustible en todo el país. No es que no hayan habido faltas de combustible, todos hemos visto largas colas a lo largo del mismo, donde los ciudadanos tienen que hacer horas también de cola para llenar el tanque de sus vehículos. 9:14. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a Venezuela tomar acciones urgentes para detener la transmisión del sarampión y la difteria, así como atender al problema de morbilidad y mortalidad causadas por la malaria. La organización ofrece cifras actualizadas de la transmisión de enfermedades como la malaria, el sarampión, la tuberculosis, la difteria y el SIDA. Esto fue divulgado en la sesión del Comité Ejecutivo que se reunió la semana pasada en Washington. Este documento menciona el aumento significativo de la malaria en nuestro país desde 2015, cuando se registraron 136.000 casos, que pasaron a 406.000 en 2017. Esta situación ha sido causada principalmente por la migración de personas infectadas en áreas mineras del estado Bolívar a otras zonas del país. Son las 9:14.
También tenemos que la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, informó que el paro indefinido por el gremio continuará indefinidamente. Contreras agradeció a quienes apoyaron el paro e informó que la huelga se llevó a cabo en 20 hospitales en el Distrito Capital y se extendió a 17 estados del país. Agregó que para el día de hoy espera que se sumen más hospitales a este paro. Exhortó a las enfermeras de la maternidad Concepción Palacios a manifestar por la situación en la que se encuentran actualmente. Denunció que el director de la institución se apoya en grupos de colectivos para impedir que se proteste en la maternidad y dijo que alguien tenía que dar un primer paso. Este martes, Contreras anunció que el paro terminará cuando el gobierno atienda las necesidades de los trabajadores de la salud. Vamos a revisar la prensa en este momento regional. Tenemos que 7 adolescentes que están siendo captadas de un grupo de 23 fueron rescatadas de una mafia que captaba, ultrajaba e iniciaba en la prostitución a jovencitas entre 12 años y 15 años de edad. Las menores no solo son habitantes del estado Táchira, sino que provienen de otras partes del país, engañadas con el ofrecimiento de trabajo que es pagado en moneda distinta al bolívar. También tenemos que reseñar a través de la página Costa del Sol una situación de rehenes en la cárcel Ayala del estado Sucre, en Cumaná. 7 presos de esta cárcel iniciaron el pasado lunes un motín como método para exigir un traslado a otro centro penitenciario. Con la toma de armas largas de fuego, tomaron como rehenes al personal docente, administrativo, a custodios e incluso a otros reclusos que no forman parte de esta manifestación. Los detalles fueron explicados por el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, quien aseguró que los presos hicieron sus exigencias sin usar la violencia y sin negarse a hablar con ningún intermediador. Hasta el momento no se reporta ningún herido. En horas de la noche acudió al lugar el jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario para negociar con los reos que lideraban la rebelión. Sin embargo, no lo dejaron acceder al recinto. Alcalá detalló que estos 7 presos provenientes de la cárcel Puente Ayala en Barcelona exigían un traslado al centro penitenciario de El Dorado junto con otros 40 encarcelados escogidos por ellos. Mientras ocurrían estos hechos, familiares de los reclusos se agruparon alrededor de la cárcel de Cumaná a la espera de que culminara la protesta. Antes de ir a publicidad debemos reseñar el fallecimiento de Peter Taffin Mercado, locutor, comunicador social y empresario de la radiodifusión venezolana, quien falleció la madrugada de este martes, según se conoció a través de las redes sociales. Taffin, oriundo del estado Cojedes, fue director de Radio San Carlos y fundador del Circuito Rumbera Network, diales que en la actualidad pertenecen a las emisoras Música FM y Pop FM. También fue presidente de la Cámara de Radio. Personalidades del mundo periodístico y artistas se manifestaron por la pérdida de alguien a quien consideraban un hombre respetuoso y trabajador, humilde y afable con todos sus conocidos. Paz a su alma. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el ámbito internacional tenemos que el Instituto de Medicina Legal de Colombia identificó plenamente los cuerpos de los 3 ecuatorianos que conformaban un equipo de prensa del diario El Comercio de Quito, que fueron asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC en la frontera. Los cadáveres, que habían sido recuperados por la policía en una zona selvática y limítrofe de Tumaco, corresponden a los del periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, secuestrados el 26 de marzo. En Estados Unidos, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó una resolución que reafirma el compromiso de ese país de responsabilizar al régimen de Daniel Ortega por los actos de violencia perpetrados contra el pueblo nicaragüense. La Voz de América en Washington nos tiene el reporte. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, Bill Nelson, David Perdue, Tim Kaine, Dick Durbin y Mike Lee presentaron el lunes una resolución bipartidista reafirmando el compromiso de Estados Unidos de responsabilizar al régimen de Daniel Ortega por los actos de violencia perpetrados contra el pueblo nicaragüense y pidiendo que el gobierno de Nicaragua ponga fin a las prácticas represivas de sus fuerzas de seguridad. La resolución toma en cuenta el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2017, en el que Nicaragua aparece como el tercer peor país después de Venezuela y Haití, y la apropiación indebida de miles de millones de dólares por parte de funcionarios de Nicaragua provistos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde Caracas. Igualmente, la resolución firmada por los senadores estadounidenses apoya los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para llevar a cabo una investigación creíble e independiente sobre el asesinato de al menos 178 manifestantes y pide al presidente de Estados Unidos que imponga sanciones a las autoridades de Nicaragua por ser responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Continuamos en Estados Unidos. Los inmigrantes ilegales que crucen la frontera hacia esa nación no serán procesados judicialmente. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen más detalles. Los migrantes ilegales no serán más procesados en Estados Unidos, al menos por ahora, aseguró el comisario de las aduanas y las fronteras, Kevin McEllignen, en Texas. La decisión, contraria a la política antiinmigrantes de la administración Trump, obedece a un problema práctico y no a razones humanitarias. Los servicios de aduanas no cuentan con lugares suficientes para encerrar a todas las familias que cruzan la frontera. Según el responsable, la agencia y el Departamento de Justicia deberían alcanzar un acuerdo para que los adultos que traen sus hijos, violan nuestras leyes y arriesgan sus vidas en la frontera puedan ser procesados sin separación de sus hijos. La semana pasada, el presidente Donald Trump decidió poner fin a la separación de las familias de migrantes después del escándalo que generó la llamada política de tolerancia cero, que provocó el alejamiento de unos 2.500 niños de sus padres. No hemos cambiado de política, nos faltan recursos, dijo la portavoz de la Casa Blanca.
Entre tanto, en Europa, los 234 migrantes a bordo del barco humanitario Lifeline podrían pisar tierra firme en Malta una semana después de haber sido rescatados frente a las costas libias y tras el desembarco la madrugada del martes de otros 108 en Sicilia. Los detalles de esta información en el siguiente reporte. Estados miembros estarían estudiando un reparto de los migrantes. Recordemos, el Lifeline, el barco de una ONG alemana y que rescató a los migrantes, fue rechazado de los puertos de Malta, país para quien las responsabilidades de Libia o Italia. Roma, por su parte, negó su entrada, acusando a la ONG de ser cómplice de los traficantes. También acusó a la ministra francesa de los Asuntos Europeos de ignorancia cuando aseguró que acoger a los migrantes era responsabilidad de Roma. Y mientras tanto, como lo decías, los migrantes esperan en las costas de Malta en condiciones que no paran de degradarse, con solo 2 baños a bordo, el calor y los mareos. Otros 108 migrantes en proveniencia de Libia han podido tocar tierra en la noche del lunes a martes en Pozzallo, puerto de Sicilia, después de haber pasado más de 3 días en un contenedor danés. Otros 2 barcos humanitarios, el Aquarius y el Open Arms, se encuentran actualmente atrapados a lo largo de Libia. 9:26 minutos, ya estamos llegando al final de este informe por el día de hoy, pero tenemos servicios públicos. Se solicita para la señora Norcali Linares Colaite. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0416-421-6908. Así estamos llegando al final. Les recordamos que llegamos a ustedes en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet por rcr.tv. La radio que se ve. Será hasta mañana.